Hola, ¿qué tal? Te saluda tu servidor, el hermano Lázaro Pérez. Hace unos días me han estado llegando unas preguntas acerca de dónde quedaron las sanidades de los grupos religiosos que hablaban acerca de las campañas, que habían campañas de sanidad, noches de gloria, y es necesario que muchas personas han sacado burlas, incluso a algunos se les ha endurecido el corazón porque ya no creen en muchas cosas. Sin embargo, como predicador de la palabra de nuestro Dios, es importante dar una explicación y dar una argumentación en cuanto a lo que enseña la Biblia y hablarse siempre en cuanto a la verdad. Allá en la Biblia, en Primera de Corintios capítulo 12 y en Romanos capítulo 12, nos habla acerca de los dones del Espíritu Santo. Nos damos cuenta que desde el primer siglo, nos damos cuenta que estos dones ya iban finalizando, no todos, sino algunos, los dones de sanidad, los dones de lengua, y entre otros que menciona la palabra de Dios, como la de interpretación. Cada uno de ellos tenía un propósito. El propósito de los milagros era confirmar el testimonio de Jesús. Los milagros siempre fueron señales de pruebas, de afirmación. Sin embargo, nos damos cuenta que los milagros, la sanidad de las lenguas, la interpretación de lenguas, todo esto iba a ser algo que iba a ser confirmado. Estos dones fueron confirmados cuando la palabra de Dios se cerró en el canon. Nos damos cuenta que cuando se unificó el último libro de Apocalipsis, que fue escrito aproximadamente en el año 97 al año 100 aproximadamente, nos damos cuenta que el canon de la Biblia se cerró. Por lo tanto, cesaron el don de lenguas, el don de sanidad y entre otros dones que estaban operando en ese entonces. Hoy en día ya no necesitamos ver milagros, ver sanidades para poder creer en Cristo, ya que los milagros tuvieron un propósito, y ese propósito era mostrar que Jesús era el Hijo del Dios, era el Mesías, así como lo vemos en varias partes de las Sagradas Escrituras. Entonces nos damos cuenta que aquellas personas que hacían sanidades a nombre de la iglesia, nos damos cuenta que eran falsos maestros, falsos profetas, que habló nuestro Señor Jesús allá en Mateo capítulo 24 en adelante. Hoy en día el don de sanidad ya no existe, de poner tus manos y sanas en el nombre de Jesús. Hoy en día Dios nos ha dejado a través de su palabra, por medio de la oración, es cuando Dios puede actuar de acuerdo a su voluntad. Sin embargo, muchas personas siguen engañando al pueblo de Dios, haciendo ciertos milagros que en realidad son milagros falsos, porque la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra que hoy en día Dios ya no opera de esa manera. Entonces los milagros que hoy en día existen no se comparan o no se comparaban a los milagros que existían en el primer siglo, ya que los milagros eran instantáneos, completos, notorios, evidentes, irrefutables. Hoy en día estas personas predicadores que dicen tener cierto poder para levantar a una persona que está caída, nos damos cuenta que tienen que pasar varias semanas para que ellos puedan decir, oye, sí es cierto, sanó a esta persona. Sin embargo, los milagros que existían en los tiempos bíblicos eran milagros instantáneos, completos, con evidencias irrefutables que muchas personas podían demostrar a la luz de la palabra de Dios. Sin embargo, estos dones milagrosos han cesado en el fin de la era apostólica. Como miembro de la Iglesia de Cristo, nosotros, nuestra enseñanza, creemos que estos dones han cesado. Sin embargo, la Iglesia Pentecostal y en otras iglesias creen todavía en los dones del Espíritu Santo, todos el don de lenguas. Hemos estudiado que el don de lenguas ha cesado igual. Hoy en día ya no existe el don de lenguas. La palabra lengua viene del griego que está glosa, ahí viene la palabra glosario, significa idiomas que no son balbuceos, y también sus milagros eran milagros instantáneos. Nos damos cuenta que no era cualquier cosa, y queremos profundizar. Nos damos cuenta que el don de sanidad ya había en el tiempo del apóstol Pablo, ya estaba finalizando, y nos damos cuenta porque como el apóstol Pablo le dice ya a Timoteo que por su enfermedad del estómago, ve y tómate un poco de vino, le dice. Sin embargo, nos damos cuenta que el apóstol Pablo no le dijo, ve y busca el que tiene el don de sanidad y es que te ponga la mano para que te sane. No, nos damos cuenta que acudieron a una forma medicinal que era ese aspecto de vino. Nos damos cuenta que cronológicamente Santiago es más antiguo que Corintios. Nos damos cuenta que ahí dice que alguno está enfermo, dice haga oración y llame a los ancianos de la iglesia y únjalo con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Que no dice allá, ve y busca el que tiene el don de sanidad y es que te pongan tus manos para que sanes. Esos grupos religiosos como Noches de Gloria, nos damos cuenta que todo esto es falso, es falso, y lo denunciamos públicamente al decir que las personas que creían, que veían en medio de televisión como Enlace TV y entre otros,
nos damos cuenta que estas campañas son campañas falsas. No creas en ello. La palabra de Dios nos enseña que estos dones han llegado a una finalización de la palabra de Dios. Dios sigue sanando, sí. Dios sigue haciendo milagros, sí, pero ahora a través de la oración de sus hijos es cuando Dios realmente hace el milagro. No te dejes engañar y recuerda, estudia la palabra del Eterno.